despiertas hoy hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Gracias por esta noche solitaria, por las montañas, por el murmullo del mar y de la oscuridad, ese murmullo que atraviesa mi corazón. Gracias por mi vida, por mi respiración, por vivir esta noche. Doy gracias de todo corazón. Escucha al este y al oeste, escucha. Es el Dios eterno. Este silencio que murmura junto a mi oído es la sangre de la naturaleza hirviendo, Dios que entreteje al mundo y a mí. Veo una reluciente telaraña en el resplandor de la hoguera. Oigo remar un bote en el puerto. La aurora boreal se desliza por el cielo al norte. Por mi alma inmortal, también doy efusivamente las gracias por ser yo quien está sentado aquí. Sean muy bienvenidos a una tercera emisión de Cultura Mínima, este espacio de libertad absoluta, de entrega a las artes, a la literatura y a todos los temas que realmente importan de la vida porque los hacen más bellos o al menos más complejos y sencillos al mismo tiempo. El día de hoy estoy encantado de que voy a hablar de un tema del que hasta el momento de empezar esta conversación todavía no se me revelaba del todo. La vida de un escritor noruego de nombre Knut Hamsun. ¿Quién fregados es él? Pues lo vamos a descubrir el día de hoy. Me acompañan dos personas pues muy elocuentes y además con una amplia lectura de este autor. El primero, que ya conocen, el creador y líder de Cultura Mínima, también el que trama todos estos vericuetos en los que nos estamos metiendo, José Antonio Terán. ¿Qué tal, Terán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benji? Bien. ¿Ustedes qué tal? Pues nada, aquí, dándole. Eres el conspirador, eres el que nos metió en este lío, y al parecer a ti te metió en este lío alguien más que nos acompaña el día de hoy, que apenas estoy conociendo también, ha sido un gusto, Alfonso Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto participar con ustedes y rememorar las viejas charlas de literatura en la facultad con el buen Terán. Perfecto. Déjame introducirte para nuestro auditorio, Alfonso. Tienes un bagaje cultural aquí muy interesante, la verdad, muy atractivo. Eres estudiante del doctorado en la Universidad de Heidelberg, donde también hiciste tu maestría, ¿no?, en ciencia política y filosofía. Estudiaste letras modernas alemanas en la UNAM y además hiciste relaciones internacionales en el ITAM. Y déjame decir esto muy claro, ganaste un concurso de ensayo en 2016 que se titulaba México-Finlandia, una relación diversa y complementaria. Era el nombre del concurso, y tu texto, Entre la geopolítica y el derecho internacional, la diplomacia mexicana ante el inicio de la Guerra de Invierno, 1939-1940, uno de esos títulos académicos, ¿no? Sí, ahora sí que quizá no invite mucho a la lectura, porque no se evoca luego la figura del mariscal Mannerheim ahí por las estepas finlandesas, pero yo les prometo que si se dan un vistazo les va a sorprender, porque no es una idea de la política muy técnica, sino más bien llena de historia y de literatura. Perfecto, va. Pues esos son los que nos gustan. Entonces voy a empezar así directo con los dos. Ahí agarre la pregunta quien quiera. ¿Quién fue Knut Hamsun? Bueno, pues quizá valdría la pena reformular la pregunta, mi estimado Benjamín, y decir, ¿por qué no se le conoce a Hamsun, no? O sea, es lo que a mí siempre me llamó la atención. Y yo supongo que algo de eso tiene que ver con la lejanía que entraña Noruega, ¿no? O sea, Noruega se difuminan los contornos del país entre el mito, entre la utopía, entre la ignorancia.
Y bueno, particularmente, mi primer recuerdo de Noruega se remonta al año 1994, cuando iba yo en un autobús a un campamento de verano y estaba en ese momento jugando la selección mexicana contra Noruega en el Mundial de Estados Unidos 94. Esa mítica selección de Ramón Ramírez, de Luis García, de Jorge Campos, de Marcelino Bernal. Estaba batiendo a duelos con estos güeros altos en territorio casi mexicano por la cantidad de migrantes. Y recuerdo que uno de los organizadores del campamento en ese momento no se habituaba, no se tenía la tecnología de WhatsApp ni de esta comunicación actual. Llegó emocionado a decirnos, bueno, México va perdiendo 1-0, pero Hugo Sánchez se aventó una chilena, ¿no? Y entonces eso me lleva a reflexionar si lo primordial en el juego y en la vida es la estética antes que el resultado, o si más bien le damos una lectura de mediocridad, ¿no? De vamos a perder, pero pues el Hugo Sánchez se lució. Pero que sea bonito. Pero que sea bonito, exacto. Entonces, ese es mi contacto con Noruega y bueno, de ahí también por mi estancia en Alemania se ha estrechado mucho este interés. También debo decir que hablaba yo de esta parte mítica de Noruega, se agrupa a los países nórdicos, ¿no? Como donde todo funciona bien, del Estado benefactor, las mujeres independientes, todos son en comunión con la naturaleza. Hay estas imágenes de niños que nacen en cajas de cartón en Finlandia, nadie se lo roba, no pasa nada, o sea, algo lejano al robachicos, al señor del costal, hasta nuestro presidente, ¿no? Decía que un sistema de salud como los países nórdicos, ¿no? O escandinavos, digo, da lo mismo porque todo es lo mismo en ese imaginario. Ok, entonces te topas con esta cultura lejana, pero al mismo tiempo que tiene muchas variantes, y entonces en algún momento de tu vida llegas a este autor. Claro. Mira, Benjamín, yo no recuerdo exactamente cuándo lo conocí, pero sí sé que el primer libro que leí fue Pan, de Knut Hamsun, ya hablaremos ahorita de él, y me dejó una impresión bastante profunda. Y sí recuerdo dónde y cómo empecé a leer sus libros, ¿no? O sea, les puedo yo hablar, por ejemplo, que La bendición de la tierra lo leí en el aeropuerto Charles de Gaulle en París creo que fue el 2008, creo, cuando fue esa nevada que colapsó el tráfico aéreo en Europa. Y ahí yo pasé Navidad en ese aeropuerto con Knut Hamsun leyendo La bendición de la tierra. Recuerdo que Victoria lo leí cuando recién había llegado a Heidelberg. Esa novela la leí en el tranvía, de ida y vuelta a la universidad. Recuerdo que Hambre lo leí hace mucho en inglés, y Los senderos que la maleza oculta, lo leí una parte en Alemania y otra parte en México, ¿no? Entonces es como eso. Y el otro aspecto por el que creo que tampoco Hamsun es muy conocido es porque la primera impresión, o generalmente llega el nombre acompañado de esta acusación, ¿no? De que apoyó al Partido Nacional Socialista, que apoyó a Hitler, y entonces por eso se le descalifica o se cree que es un autor maldito, peligroso. Sí, y bueno, hay una serie de cuestiones que vinculan su obra con este tipo de pensamiento, ¿no? Entiendo, Terán, que tú viste como que relaciones directas entre Hamsun y, por ejemplo, otro autor que es Giovanni Papini y algunas otras cosas más populares por ahí. Ajá, bueno, es curioso que menciones a Papini, otro escritor que en su tiempo pues fue muy famoso, y él incluso aquí en México también, ¿no? Todavía en los 70, si tú le preguntas quizá a tus papás, a tus abuelitos, pues sí escucharon hablar de Papini, que tiene más libros, más accesibles quizá para el público mexicano, tal vez porque es italiano, entonces culturalmente nos es más familiar, pero tiene libros muy interesantes como El Diablo, tiene una historia de Cristo, y muchas de sus obras las encuentras en Sepan Cuántos, que es esa editorial histórica mexicana que pues costaban 30 pesos los libros y todo el mundo los tenía, y a veces también los odiaban porque venían a doble columna y pues era muy leerlos, ¿no? Pero Papini es curioso en su libro, un libro muy bueno que les recomiendo que lean, que se llama Gog, tiene una visita literaria a Knut Hamsun.
este libro de Papini se trata de un personaje llamado Gog que va por el mundo conociendo a las celebridades de la época, que principalmente eran escritores. Y en una de esas visitas, pues conoce a Knut Hamsun en Noruega. Entonces les voy a leer brevemente lo que escribe Papini sobre cuando conoció a Knut Hamsun. Bueno, el personaje de Gog. Dice Gog, ahí les va. He preguntado a un librero cuál es el más grande escritor noruego viviente. Y este contestó, Knut Hamsun. Lo que me han contado acerca de él me gusta. Ha sufrido hambre, como yo. Ha sido un vagabundo en Estados Unidos, como yo. Y rehúye de todo lo que puede la compañía de los hombres, como yo. Vive, según dicen, en una isla solitaria y raramente va a las ciudades. Esto es lo que dice Papini en 1931, más o menos, cuando Knut Hamsun era el escritor noruego más grande de la época. Ok, no, pues, o sea, estás hablando de, aparte, una relación directa entre quién fue Knut Hamsun como persona y algunos de sus personajes. Me estoy basando, claro está, porque no he leído los libros, en la reseña que hiciste, Terán. Hablas de Abel, ¿no? Este personaje que sale en, creo que es la del círculo ha cerrado, ¿no? Se ha cerrado. Entonces es un personaje que vive con su padre viejo y una madre alcohólica, que se pasea por el muelle, que anda de aquí para allá en una lancha sin rumbo definido y que al final termina su vida como una especie de vagabundo, ¿no? Como alguien que vive solamente en un pequeño albergue, un cobertizo viejo y polvoriento, ¿no? Y este es al mismo tiempo y en cierta medida Knut Hamsun. Sí, a ver si me aprovechando también la cita de Papini, de que Terán amablemente nos comparte, me parece acertado convocar a otros dos personajes muy disímiles que también expresaron su juicio sobre este escritor. Uno de ellos es Carl Schmitt, este famoso teórico político, jurista, también otro maldito, otro personaje incómodo en la teoría política. Él escribió en su diario en el 26 de julio de 1949, tiene una entrada a su diario donde se queja amargamente del trato que está recibiendo Knut Hamsun por los hombres del Nobel, así lo llama él, hombres del Nobel, e irónicamente haciendo una alusión a Hobbes con esto del hombre es lobo del hombre, pone entre paréntesis homo, homini, homo, ¿no? Refiriéndose a estos hombres del Nobel, y habla de Thomas Mann sobre todo, ¿no? Que dice que está dispuesto a recibir cualquier medalla de Goethe, de Stalin, o de Antifa, ¿no? La organización antifascista, ¿no? Esa es la ironía de Schmidt. Y dice, es increíble que ni pobre hombre, Mitmenschen, o sea, sí se refiere a Knut Hamsun como Mitmenschen, o sea, como un colega, pero en un sentido más profundo, como casi algo fraterno. Dice, no dejan Mitmenschen ya en sus últimos años descansar en paz. Y cierra Schmidt, prefiero ser un chivo expiatorio que y lo escriben en alemán, Tugend un Nobel Prize Bock, ¿no? Que es un juego con las palabras de chivo, de Bock, pero en vez de expiatorio pone Nobel y Tugend, que es como una idea de virtud, ¿no? Entonces se está burlando de estas personas descaradamente. Y el otro testimonio es de Molotov, personaje de la Unión Soviética, que firmó ese célebre tratado con Ribbentrop, ¿no? De pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, cuando el gobierno noruego, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se acercan o se están discutiendo qué van a hacer con Knut Hamsun por su apoyo a la causa alemana. Molotov dice que era conocido además por su dureza con los nazis. Dice, alguien que escribió Pan y la bendición de la tierra debe tener el derecho a estar en paz, ¿no? Entonces, esas son las pasiones que despierta Hamsun de lados muy opuestos, ¿no? Del espectro ideológico. Sí, ahí quisiera mencionar un ensayo que escribió Alfonso para la revista Opción cuando era alumno del ITAM de Relaciones Internacionales. Escribió un texto sobre Knut Hamsun en el que hace como una analogía o usa la figura mitológica del sátiro para
expresar como esta ambivalencia, tanto de Knut Hamsun como persona, como de la humanidad en general, ¿no? Esta figura del sátiro, pues todo el mundo lo conocemos, a veces se le confunde con los faunos, o no sé si sean lo mismo, ese fauno chistoso, por ejemplo, de las Crónicas de Narnia, pero bueno, el sátiro es mitad humano, ¿no? De las piernas, de la cintura para arriba, y abajo tiene patas de cabra, y le gusta vivir en el bosque, etcétera. Entonces es como el ejemplo más grande de esta dualidad, y eso vemos en la vida de Knut Hamsun. Por un lado, es un escritor, ¿no? Muy famoso, que se le llegó a admirar, y por otro, al final de su vida, pues se le llegó a declarar loco. Él rehuía de la fama, de la celebridad, no le gustaba reunirse con gente, y, y creo que su vida ejemplifica como algo muy presente en la actualidad, que es una tendencia como a clasificar a las personas o a desacreditar a las personas a partir de su opinión o una postura moral, o de una moral de blanco y negro, ¿no? Y en esta figura del sátiro creo que queda como que el estereotipo del ser humano que no es perfecto, ¿no? Que todos tenemos fallas, que todos tenemos opiniones quizá que a la mayoría de la sociedad le parezcan polémicas o incluso aberrantes, etcétera, pero si tú juzgas a alguien a partir nada más de un aspecto de la vida, pues desacreditas, ¿no? Y estás como que matando algo de la cultura, creo yo. Sí, completamente, perdón, te robé la palabra, mi estimado Benjamín, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice el buen Terán. Y creo que vale la pena aquí hablar algunas anécdotas de la vida de Hamsun que ejemplifican esta dualidad, ¿no? Esta mezcla de claroscuros que hacen a cualquier ser humano interesante, ¿no? O sea, su nombre original era Knut Pedersen, nació en 1859. Pero digamos, más que los datos técnicos, hay estas estampas que nos hablan del personaje, ¿no? O sea, él era una persona que tuvo una niñez bastante difícil, una madre ausente, lo mandaron muy joven a vivir a una granja, estuvo separado, después hizo un viaje que le iba a cambiar también la vida a Estados Unidos, incluso desde la perspectiva etnográfica y sociológica, la vida de Hamsun es interesante porque permite rastrear toda esta migración nórdica a Estados Unidos. En Estados Unidos lo ponen a cargar como mula en la construcción de tranvías, le da tuberculosis, empieza a toser sangre y sin embargo sigue escribiendo todo el tiempo. Está también toda esta parte de la edición de su primer libro, ¿no? A los 18 años publicó su primer libro, apoyado, es un libro que no tiene gran tiraje, hoy se encuentra en las subastas, lo puede uno encontrar por mucho dinero, pero en su momento pues, realmente pasó desapercibido. Y lo curioso aquí es que los que lo apoyaron para publicar este libro fueron el pastor, la policía rural y el médico del pueblo, ¿no? O sea, y ese libro lo vendió entre pescadores, trabajadores de los aleros y secaderos de pescado, y en los asistentes a la iglesia, ¿no? Entonces eso creo que habla mucho de Hamsun como un poco alejado de esto que Terán decía la vez pasada, la cultura para fanfarronear, ¿no? De la literatura para fanfarronear, de la literatura como modo de vida, como recibir premios, aplausos, sino simplemente aquí como una comunión con la tarea, algo que parecía que Hamsun considera sagrado. También están estas impresiones de las personas que bueno, en este famoso café de Copenhague, el Café Bernini, creo que se llamaba, Hamsun se quedó en medio de una farra, era además un personaje que despilfarraba mucho dinero, pero ese despilfarro provenía también, dicen muchos de sus biógrafos, de las carencias de su niñez y su juventud, ¿no? Es el que quería siempre mostrar que estaba a la altura y se queda de pronto callado en esa reunión en Copenhague y se da cuenta que la mesera gana, ya él siendo, digamos, un autor medianamente reconocido, que la mesera que los está atendiendo completamente exhausta,
no alcanzaría el sueldo jamás que tienen estos escritores. Entonces, inmediatamente sale espavorido a parar un cochero y le pide que busque a unas flores, ¿no? Pero le dice, no hay flores ahorita verdes, señor Hamsun. Dice, bueno, y todavía Hamsun le dice, en Tivoli, que es este lugar de recreación de los daneses, le dice, ahí sí hay flores, ¿no? Entonces manda por flores, le trae las flores, se las deja a la mesera y se retira con una reverencia, ¿no? Era Hamsun. También es el personaje que vio a su esposa, a la segunda Mari Lavik, en el Teatro Nacional de Oslo, en las escaleras, y le dice, Dios mío, niña, qué bella es usted. Y al día siguiente le manda de forma anónima 26 rosas, ¿no? Porque cumplía 26 años. Pero al mismo tiempo es este personaje que manda a esa esposa a vivir a otra casa en Oslo y él se mueve a otro lado para escribir y le decía, tú solo puedes visitarme en tal horas o yo voy a buscarte, ¿no? Su segunda esposa describe la forma de tocar la puerta de Hamsun muy particular. Decía que le recordaba el granizo con las ventanas, ¿no? También fue un personaje que sufrió un infarto cerebral y quedó 2 horas tirado en medio de la leña, ¿no? Estaba cortando leña y se quedó tirado. Entonces son esos contrastes, ¿no? Del personaje. Un romántico, ¿no? En el sentido más amplio de esa palabra, ¿no? Aparte, en una época donde el romanticismo ya no pintaba, ¿no? Dime un poquito más, de una vez aprovechando que estamos platicando de esto, de su literatura propiamente. O sea, ¿de qué escribe Hamsun? Hamsun lo podremos aproximarnos a los temas desde dos perspectivas. Desde una perspectiva cronológica, que empezamos con su primera novela, que fue Hambre, que fue de hecho la que le abrió las puertas del éxito, hasta su último libro publicado, que fue Por senderos que la maleza oculta, que es su ajuste de cuentas con la memoria. De ahí, en ese amplio, digamos, estamos hablando de una persona que escribió toda su vida, no importando las dificultades, y murió casi a los 90 años, ¿no? Entonces estamos hablando de una producción monumental. En ese periodo de entre Hambre, digamos al inicio con Hambre, Misterios, son novelas de profundidad psicológica sobre todo, ¿no? En Hambre se sigue la historia de un vagabundo que no tiene que comer, y ahí lo interesante en Hambre, por ejemplo, me viene a la mente esta escena magistral de este hambriento que recorre la ciudad eh, y tiene que empeñar su ropa, ¿no? Entonces regresa con este prestamista y le dice, yo lo único que quiero es el lápiz que dejé olvidado, ¿no? Porque no tengo dinero para pagar eso, pero vengo por ese lápiz. Y usted no sabe este pedazo de lápiz lo que significa y la capacidad que me permite de crear nuevos mundos, ¿no? Entonces es ese personaje, digamos, del primer Hamsun, de Hambre, de Misterios, y ahí también en ese ya ahorita quisiera que Terán nos hablara un poco de Kafka o de Dostoyevsky, porque ahí se notan también un cierto diálogo con estos otros escritores, esta profundidad psicológica. Además, ya se empieza ahí a dibujar su aversión a la ciudad, ¿no? Al entorno urbano, ¿no? O sea, y su idealización del campo. Luego estaríamos hablando quizá de esta serie de ensayos que escribió de la vida espiritual en América, que condensan sus experiencias en Estados Unidos. Hamsun hizo 2 estancias en Estados Unidos, siempre buscando ganarse la vida, trabajando de lo que fuera, y quedó completamente decepcionado de Estados Unidos, ¿no? No solo, además hay que recordar que a Hamsun le toca también el movimiento anarquista en Chicago, ¿no? De finales del 19. Entonces, Hamsun se va no solo decepcionado por la dureza de la ciudad, sino también por la integración y más bien la segregación racial estadounidense, ¿no? Hay un testimonio de Hamsun protestando con la causa anarquista, portando en el ojal un listón negro, ¿no? En señal de huelga. Y de esa época vienen estos ensayos de la vida espiritual en América. Y luego, digamos, pasamos a una etapa así ya más bucólica, donde se ensalza la tradición del campo, donde se podrían incluir novelas como Pan o La bendición de la tierra. También está esta trilogía de Iván Careno, este filósofo que se va superando, que es abandonado por su esposa, por sus amigos, pero él se mantiene fiel a la idea de crear un hombre nuevo, ¿no? Un hombre que se supere, la voluntad de vivir. Hay ecos ahí de Nietzsche, hay ecos de August Strindberg, este otro escritor sueco. También, digamos, a Hamsun
lo impacta mucho el psicoanálisis, ¿no? Que empieza también en esa época. Y ya, digamos, la tercera etapa es la de libros ya de la causa, viene esa parte como decayendo, ¿no? Del círculo se ha cerrado, que ahorita nos hablará Terán un poco de eso, y el último que es que les hablaba, ¿no? Donde relata su estancia en la psiquiatría, en el psiquiatra, donde lo mandaron, ¿no? A propósito por haber apoyado la causa. Digamos, esta es una beta cronológica. Y nada más rápido, antes de darle la palabra a Terán, sí quisiera empezar a dibujar la otra beta, que quizá habría que dar otros comentarios, que es la obra de Hamsun desde los temas que toca, ¿no? O sea, el debate entre la ilustración y el romanticismo, la técnica y la naturaleza, el desprecio por la vida urbana, la idea de la comunidad nórdica como una agrupación espiritual, el drama del individuo, ¿no? Está todo eso, pero bueno, digamos, de forma muy sucinta sería eso lo que diría Benjamín. Muy bien. Terán, ¿qué onda? A ver, ¿qué relaciones encuentras con otros autores aquí? Con otros autores, híjole, esa es buena pregunta. Por ahí mencionó Alfonso a Kafka, uno de mis autores predilectos, pero quizá aquí voy a comentar nada más que puede sí resultar de entrada la obra de Hamsun, quizá, no sé si decirlo, árida o la gente moderna, un lector moderno quizá no se relacione mucho con su obra, que extrañamente pues es muy sencilla. O sea, su prosa, sus personajes son muy sencillos, e incluso en muchas novelas sí desarrolla como la psicología de ellos, que por lo general pues sí son hombres que empiezan a vagar por la vida, ¿no? Y nunca se te dice como claramente cuál es el sentido de la vida de estas personas, pero creo que en la mayoría de los libros de Hamsun sí destaca como una relación con la naturaleza muy, muy peculiar, muy poética. Y por eso les voy a leer un parrafito, ¿ok? De uno de sus libros para que los que nos están escuchando vean cómo, qué tipo de prosa tiene Hamsun y esta poesía, ¿sale? Ahí les va, y ahí va a salir alguno de los temas, va rápido. Ya sé que los tardíos frutos del otoño no madurarán antes de 2 o 3 meses, pero el campo da otras alegrías. En primavera y en verano, los frutos no son aún más que flores, pero hay campánulas azules y tréboles puntiagudos, bosques frondosos donde el viento no penetra, olor de árboles, calma. Desciende del cielo un murmullo como de río lejano. Es el sonido más prolongado que existe para medir el tiempo y la eternidad. A veces canta un zorzal. ¿Cómo se eleva su voz, Dios mío? Al llegar a lo alto del agudo, lo hace de pronto un quiebro en su melodía, tan claro y tan puro que parece tallado en diamante. Aquí vemos que desde la primera línea dice, el otoño todavía falta para que nos dé frutos. Es decir, el campo todavía no nos va a alimentar, no va a cumplir con nuestras necesidades básicas, ¿no? Esa idea como muy moderna que tenemos de la naturaleza, que está como para servirnos nada más. Sí, nos alimenta, etcétera, pero no hay otro tipo de relación. Y luego vemos aquí que dice, pero el campo da otras alegrías. Y se dedica a describir de manera poética que otra vez a un lector moderno le puede sonar incluso, no sé si como cursi o extravagante, o esos pasajes quizás se los salte, ¿no? El lector dice, a ver, ¿dónde está la acción? A mí me parece sensacional esa relación de un hombre que se le describe como algo parco, algo reservado, que era famoso en su época, que como ya nos narró Alfonso, pues no tenía problemas económicos, pero que tiene una relación con la naturaleza de este nivel, ¿no? Y eso creo que es algo destacable de Knut Hamsun, que está a principios del siglo XX, en el que existe esta idea del progreso, ¿no? Que el progreso no se detiene y la vida moderna ya nos facilita muchas cosas, y quizá lo que dice Knut Hamsun con sus novelas, con sus personajes, es que algo se está perdiendo de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, por más que hayamos resuelto muchos problemas en lo material,
hemos perdido al menos esa relación con la naturaleza que te permite escuchar, como él dice, en el cielo este murmullo que mide el tiempo y la eternidad, ¿no? A mí eso se me hace algo maravilloso de la obra de Hamsun. Y quizá creo que aquí podemos entrar a esta idea, ya sea tú, Benjamín, o Alfonso, quien quiera comentar, de la modernidad, ¿no? ¿Qué pasa con la vida hoy en día y qué hace que, por ejemplo, alguien como Hamsun, pues ya no resulte de interés? Es justamente el tema al que quería entrarle yo, porque todo lo que ya comentaron de la obra de Hamsun, pues nos abre una panorámica bastante amplia de qué intereses tenía, qué forma o qué concepción tenía sobre la vida. Pero es como me gustó el término que usó Alfonso, ¿no? Es un escritor maldito, ¿no? Es uno de estos escritores que están vedados hoy en día en nuestra sociedad. Justo, quizá, porque de fondo lo que hace es esa crítica a la modernidad, ¿no? Por lo que entiendo. Y nos choca o nos parece chocante justamente porque va al fondo de estas grandes ideas en las que sostenemos nuestra sociedad actual, ¿no? Incluyendo lo que ya comentaste del dominio del hombre sobre la naturaleza, pero pasando por otro tipo de situaciones todavía más críticas, ¿no? Yo diría hasta un nivel espiritual, la ausencia, ¿no? De cualquier tipo de idea trascendental, el individualismo, el seguir, digamos, poniendo nuestra esperanza en temas materiales, etcétera. ¿Cómo ves todo esto, Alfonso? A ver, ¿por qué Hamsun es un personaje, una persona, un escritor polémico y qué nos podría abonar el día de hoy? Bueno, es un personaje maldito y polémico porque va a contracorriente de todos los temas que hoy están en boga, ¿no? O sea, él, por ejemplo, en el tema de, él era un germanófilo convencido, ¿no? Y esa germanofilia empieza desde el momento en el que un alemán le pagó el pasaje del barco a Estados Unidos en su primer viaje en Hamburgo, y incluso el pasaje del tren, porque era un poeta noruego en ciernes, ¿no? Luego se acrecenta esta germanofilia cuando las editoriales alemanas son de las primeras que lo recibieron muy bien, con traducciones, con la publicación de obras completas, sobre todo Albert Langen, ¿no? También Hamsun tenía mucha esperanza en las dos guerras en Alemania. Generalmente cuando se intenta descalificar los desvaríos de los personajes y se les cataloga como locos o trastornados, pasó con Ezra Pound, ahorita en unos minutos entraremos a ese aspecto, pero sí vale la pena adelantar en el caso de Hamsun que no era para nada loco, sino que era un personaje con una idea del realismo político muy certera, ¿no? O sea, él sabía que Noruega, históricamente, estaba a merced de Reino Unido, a merced de Suecia, tenía una gran costa atlántica que defender, y eso parece que las esperanzas de Hamsun se fincan en esa alianza germánica como defensa, ¿no? Pero, digamos, es una idea de una comunidad nórdica germánica muy distinta a la Unión Europea, pero hay una idea también ahí de integración, digamos, por un lado. Pero eso va, desde luego, en contra de todo lo que se piensa hoy en día. Su concepción de la mujer, por ejemplo, ¿no? También chocaría de frente con la que hay hoy en día, primero porque le echarían en cara que instrumentaliza a las mujeres, ¿no? Y la verdad es que sí tuvo una relación tormentosa con los distintos personajes femeninos en su vida. A veces hay escenas de celos, de maltratos, digamos, no se adaptaría de ninguna manera al prototipo que hoy se quiere vender como masculinidad comprensiva. También hay un desprecio brutal a la democracia en Hamsun, ¿no? Eso también va en contra de la democracia liberal, ¿no? Sí hay que dejarlo claro, ¿no? Porque a veces se habla mucho de democracia sin adjetivos y se pierde de vista que la antigüedad clásica tiene una idea democrática muy distinta a la de los padres fundadores en Estados Unidos. Hamsun de cualquier forma está en contra de este igualitarismo. Él cree que esa masa igualitaria lo único que hace es, primero tiene una idea mala del Parlamento, ¿no? Porque cree que ahí se discuten puras estupideces, y segundo, piensa que hay una persona que tiene que guiar esas masas, ¿no? Y a lo mejor ahí podríamos encontrar algunos rastros de las lecturas que había en ese momento, ¿no? La voluntad de poder, ¿no? Hay ecos de Schopenhauer y de Nietzsche. Entonces también por esta razón sería aborrecido hoy en día, ¿no?
Y yo creo, y bueno, también hay un desprecio en Hamsun a la erudición tonta, ¿no? Y ahí me gustaría recuperar una cita de Ramón Gómez de la Serna, este gran escritor español de los aforismos, que en un ensayo sobre Goya escribió: uno de los obstáculos tradicionales del mundo son los burros biliosos con ademán de sabios, siendo los seres que menos valen en la vida. Entonces, en Hamsun hay un desprecio por estos eruditos, porque le causaron muchos problemas, ¿no? Desde sus inicios, hay que recordar que a él lo despreciaron en los círculos de Copenhague, los círculos literarios, por carecer de formación universitaria. No hay que olvidar que se trata de un personaje que con apenas 262 días de educación llegó a ganar un premio Nobel, ¿no? Entonces, carece de esa formación universitaria y luego en los círculos se lo hacen muy difícil, los periódicos tanto daneses como noruegos, y finalmente pues la puntilla es el psiquiatra, ¿no? Que cuando ya lo acusan de estar loco por apoyar a Alemania, que ahí habría que hacer una diferencia, ¿no? O sea, lo que es apoyar a Hitler, que es apoyar el nacionalsocialismo, que es apoyar el antisemitismo. En el caso de Hamsun particularmente, y lo irónico, es que lo tachan de traidor a la patria, ¿no? O sea, no quedó bien ni con liberales, ni con nacionalistas, ni con socialistas. Y la puntilla viene con este psiquiatra que lo analiza y se deja seducir por la política, le hacen presión a la ciencia médica supuestamente neutral para presentarlo como loco, ¿no? Y entonces ahí corrobora Hamsun todos sus prejuicios sobre estos eruditos, ¿no? Ya sé que, bueno, ibas a decir algo, Terán, por favor, porque quiero, ahorita, después de que digas eso, quiero leer nada más rápido algo sobre lo que es lo Hamsun de este psiquiatra, pero te doy la palabra. Ok, híjole, a ver si no se pierde la conversación tu cita, el momento para hacerla, pero quería destacar dos cosas entonces. La obra de Hamsun es algo inaccesible para un lector moderno en dos aspectos. Uno, en las historias que narra, quizá estos temas que vimos de la naturaleza, que contrastan con la vida moderna. Y por otro lado, esto que dice Alfonso de la desacreditación que se hizo de su persona. Y el mecanismo en ese entonces, en los 40s y en el pasado lo vimos mucho, era el de declarar a alguien loco. Es decir, si alguien está opinando algo que va en contra de lo que tú crees, pues es fácil desacreditarlo diciendo que está loco. Y eso se hizo con Knut Hamsun. Pero en la actualidad vemos otro tipo de mecanismos para desacreditar, que lo curioso es en alguien como este escritor noruego es que él sí tenía, por ejemplo, una afiliación nazi, es decir, apoyaba al régimen nazi. Ya comentó Alfonso que hay que hacer alguna distinción, por ejemplo, no era antisemita, era más como una cuestión política y él veía incluso en los países nórdicos esta relación con los germanos, ¿no? Pero bueno, él sí era de cierta manera un nazi. Y en la actualidad vemos que el término nazi se usa de manera muy fácil para querer callar a alguien, para desacreditarlo, ¿no? Y lo vemos desde cualquier punto de vista político, desde izquierda, derecha, lo que sea. Se dice, por ejemplo, despectivamente las feminazis, ¿no? Se dice cuando alguien es de derecha, se dice también que es un nazi o un fascista. Lo vemos en la actualidad que se compara con Hitler, incluso a personajes ridículos que sí pueden ser de lo peor, pero como Donald Trump, ¿no? Yo fui hace unos años a un concierto de Roger Waters, este integrante de Pink Floyd, que es conocido por sus causas de izquierda, ¿no? En contra del Estado de Israel, etcétera, y las pantallas gigantes las saturaban con imágenes de Trump, con el bigotito de Hitler, con suásticas. Eso creo que es algo que podemos ahorita comentar porque es algo de actualidad, ¿no? Distinguir entre el término nazi y la historia del nazismo y crímenes contra la humanidad, crímenes reales y tendencias políticas que no tienen nada que ver y que hacen que el uso de los términos pues pierda su sentido, su valor, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. Yo también estuve en el concierto
Y no, o sea, se ve con toda claridad que él ya hace tiempo que perdió justamente, ¿no? Ese criterio de estar siendo alguien que se opone a cosas reales y simplemente hizo una marca de, de lo antisistema, ¿no? Que también es algo que vende bastante hoy en día, ¿no? Todo lo que parezca o huela algo en contra del sistema tiene muchísima aceptación y genera millones de dólares, ¿no? Alfonso, ¿quieres agregar algo sobre esto que estamos comentando? Sí, yo creo que es, digamos, ya que cultura mínima también tiene que ver con la política, pues es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces sí, ya yo creo que es momento de entrar con el pretexto de Hamsun a la idea de lo políticamente correcto y a esta cuestión de lo intelectual y la política, ¿no? Entonces yo tomo el balón, ese centro que me manda Terán desde el otro lado de la banda, lo bajo con el pecho y quisiera primero hacer una clarificación. Porque, en efecto, ¿no? Hoy se utiliza nazi para todo, ¿no? O neoliberal o conservador, ¿no? O de izquierda incluso, ¿no? Es un socialista, ¿no? Pero no se perciben los matices. Y algo que podría parecer, digamos, en una situación comunicativa de cuando se está peleando una persona en un alto con otro y le grita eres tal y tal, pues a lo mejor tiene un contexto particular donde tiene sentido hablar de esas cosas. Pero ya en ámbitos universitarios es donde ya parece alarmante e irritante esta incapacidad de encontrar los matices, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Knut Hamsun, es importante sí dejar en claro que no estamos hablando de personajes como Alfred Rosenberg, ¿no? El gran teórico de la idea de folk y de Bluetooth Boden, ¿no? De la idea esta racial aria de los nacionalsocialistas, que, digamos, su libro es casi un panfleto. Luego están también en toda esa cubeta de escritores malditos, generalmente se ponen a personajes tan disímiles como el japonés Yukio Mishima, el alemán Ernst Junger, el rumano Mircea Eliade, o incluso a Ezra Pound, ¿no? Al estadounidense Ezra Pound. Ahora, así visto de lejos, pues parecería que sí son lo mismo, ¿no? Pero precisamente una idea de esta cápsula o de esta charla es un poco dar otras pinceladas al paisaje que empiecen a quedar las cosas más claras. A ver, hay personajes como Gottfried Benn, un poeta alemán también de esa época, que escribía poesía que para los nazis era degenerada, ¿no? O sea, una poesía degenerada y sin embargo, él apoyó al nacionalsocialismo con dos artículos, el Nuevo Hombre y incluso hay uno sobre Marinetti, ¿no? Hablando más del fascismo. O sea, él parece que veía en Hitler y en el nacionalsocialismo una idea de terminar con ese nihilismo que Ben recibe de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche empieza sus lecturas y diagnostica un nihilismo y ve en ese nacionalsocialismo una salida. Pero luego está Ernst Junger, por ejemplo, ¿no? El escritor militarista que desde el inicio tuvo serias dudas sobre el nacionalsocialismo, incluso caricaturiza a Hitler en uno de sus textos como Knievolo, ¿no? Así lo llama y lo pone como un tirano. Incluso Hitler, y cuando llegaban los jerarcas del partido, Hitler siempre dijo, con Junger no se meta, ¿no? A pesar de sus antipatías personales, era militarista, pero no era nazi, ¿no? Hay un francés como Céline, que escribió unos textos antisemitas que se llaman Bagatelas para una masacre, y al mismo tiempo regaló escenas crudas de la guerra en Un viaje al fin de la noche, o escribió un texto, su tesis doctoral, de hecho, de Céline, es sobre un médico húngaro que descubrió el horror de la falta de higiene en los hospitales de inicios de siglo, que provocaba que murieran muchas mujeres en el parto, ¿no? Entonces son personajes disímiles, y ya vemos que si nos vamos acercando, pues ya empiezan a saltar las diferencias. Cuando se dice que es un nazi o es un fascista, pues también habría que ver o sea, cuál es la diferencia entre Franco, ¿no? Entre el régimen de la Guardia de San Miguel en Rumanía. Digamos, hay muchos matices. Eso por un lado. Ahora, sí quisiera yo ser muy puntual en un aspecto. Hamsun no era un antisemita. Hamsun incluso salvó vidas de judíos en estas épocas negras, como las garras del lobo, así lo llama él en sus memorias, y prestó su ayuda. Y lo que me parece también muy curioso es su encuentro con Hitler, ¿no? O sea, a propósito, ya ligándolo con esto de los intelectuales y el poder, parece que Hamsun veía en Hitler un instrumento para desarrollar una idea germánica. Y Hitler realmente había disfrutado los libros de Hamsun, pero nunca se dejó impresionar o que se metieran en sus ideas geopolíticas. Y el encuentro que sucede entre ellos es muy curioso porque
Hamsun ya era un señor de casi 90 años y Hitler estaba en mal momento porque los resultados 1942, los resultados de la guerra no le estaban saliendo como quería, y va un traductor, ¿no? Que más o menos empieza como hasta cambiar, o sea, Hamsun empieza a hablar y el punto de Hamsun principal era que Hitler había puesto a un comisionado en Noruega. Noruega, hay que recordar que cuando los nazis invadieron Noruega, el trato que le dieron a Noruega fue de protectorado, digamos, ¿no? Y para eso denominaron un comisionado que se llama Joseph Terboven, nacido en Essen, y Hamsun se quejaba del trato que le estaba dando a los noruegos, ¿no? Entonces, esa es su principal molestia con Hitler. Y Hitler empezó con sus discursos, ¿no? Estos discursos que atropellaron a tantos emisarios extranjeros y los traductores y las otras personas que estaban ahí estaban realmente asombrados de que Hamsun era de las primeras personas que no se dejaban apabullar por esos discursos, ¿no? Entonces, medio sordo, Hamsun le escuchaba y reiteraba, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con eso y qué va a pasar con el papel de Noruega en la comunidad germánica, ¿no? Y Hitler quería hablar de literatura. Entonces, esa ironía de un dictador queriendo hablar de literatura y un literato queriendo hablar de política me parece fabuloso, ¿no? Porque no se entendieron nunca y acabó, o sea, los traductores muy nerviosos porque esperaban la ira de Hitler. Hay incluso accesos de llanto de Hamsun, ¿no? Cuando habla del papel de Noruega, pero se despide incluso alabando la tarea del Führer, ¿no? Pero es una idea entre geopolítica, entre desprecio de Inglaterra, del Reino Unido, pero no esta idea de antisemitismo, que a lo mejor sí está en Heidegger, por ejemplo, en sus cuadernos negros. Ok, entonces ya nos platicaste, digamos, nos precisaste varias cosas sobre lo que podemos decir que es o no, o más bien de quiénes podemos decir o no que son políticamente correctos o incorrectos. Ya vimos que hay unas diferencias sustanciales entre uno y otro si los vemos con lupa. Pero me gustaría que entráramos a como que una radiografía más general de esta tendencia política actual de lo políticamente correcto. ¿Qué está pasando ahí? Pues, o sea, ¿por qué? Digo, para empezar, obviamente una visión bastante moderna, ¿no? De rechazar el pasado, ¿no? Y obviamente ya para este año, pues, y desde hace mucho tiempo, Hamsun, incluyendo varios de los autores que mencionas, pues son cosa del pasado, ¿no? Entonces se puede generar un primer rechazo. Se pueden tocar como personas anticuadas o lo que sea, ¿no? Que no sabían. Esa es una de las características que tienen estos movimientos. Pero ¿qué es, digamos, lo que está pasando en nuestros días respecto a esta censura, ¿no? Que existe de ciertos temas solamente bajo la bandera digamos, el progresismo? Pongo, por decir algunos ejemplos muy, muy polémicos, pero claros, ¿no? Todo el tema del feminismo, tema de cuestiones de género en general, incluyendo tema de transexuales, homosexuales, etcétera. Los temas de medio ambiente también tienen estos tintes a veces, ¿no? Del ambientalismo rudo, el tema del veganismo, cosas que están allí presentes. ¿Cómo interactúa todo esto de lo que estamos hablando con esta realidad presente particular? Ahí creo algo importante que dices, Benjamín, es cómo vemos el pasado, es decir, cómo leemos la historia, cómo incluso consideramos a las generaciones no tan alejadas, ¿no? Yo aquí me gustaría que los que nos están escuchando se hagan esa pregunta de cómo ven, por ejemplo, a sus abuelitos, ¿no? Yo creo que obviamente no todo mundo, algunos sí admiran a los abuelitos, siempre hay cariño, etcétera, pero creo que a veces se dan solo dos opciones. Se les ve como con condescendencia, ¿no? Así como que, pues sí, era una buena persona, pero pues vivía en una sociedad machista que no tenía estos valores que nosotros tenemos, entonces pues ya, ¿no? Como pobrecita. Por lo general a la abuelita. Al abuelo se le puede ver, en cambio, como culpable de establecer estas ideas modernas de, por ejemplo, el patriarcado, etcétera. Y se juzga la historia desde un punto de vista de superioridad moral, que en realidad no tiene un fundamento verdadero más que el de esta idea del progreso, que es conforme va avanzando el tiempo, la sociedad humana va mejorando, incluso en cuestiones morales, y entonces todo lo del pasado está mal.
y se le rechaza. Entonces, algo que mencionó Alfonso es muy importante. Se ha perdido en la actualidad esta idea de matices. En inglés se dice nuance, que viene del francés, ¿no? Nuance. Si ya no somos capaces de distinguir entre nazis de verdad y un escritor que tiene, incluso aunque pueda tener cierta afiliación hacia ideas nazis, no es lo mismo, ¿no? Y otra cosa, el tema de la relación entre el arte y la política, o el arte y juicios morales, ¿no? También existe esta tendencia en la modernidad a censurar absolutamente todo lo que es yo creo que de 5 años para atrás, porque pues, eh, cada vez se va actualizando esta moralidad y se va volviendo más exigente, y vemos que todos los escritores del pasado pues eran también de acuerdo con estos criterios morales de actualidad, pues eran o machistas, o intolerantes, o racistas, o lo que sea, ¿no? Entonces la pregunta ahí está, y la hago para los que nos están escuchando: ¿qué criterios deben regir a la hora de decidir si una obra de arte pues vale la pena o no? Yo creo que el arte pues se debe de medir a partir del criterio de belleza, ¿no? Obviamente también hay implicaciones morales, pero esas implicaciones morales a veces es muy fácil detectarlo, y si metemos mucho esto de ideología, siento que la visión se enturbia y ya no podemos distinguir cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que mencioné en el primer texto, en la primera reseña sobre la novela Sumisión, esta diferencia entre pornografía y erotismo, por ejemplo, ¿no? Sí debe de haber un criterio moral, pero ese es fácil de determinar cuando se trata de pornografía y cuando de erotismo. Lo que vemos en la actualidad es que sí existe ya como una especie de inquisición de la sociedad que desacredita cualquier idea política o moral o lo que sea que no vaya de acuerdo con estos estándares de la actualidad, ¿no? Entonces creo que están ahí estas dos preguntas, la relación entre el arte y la moral, y cómo vemos el pasado. Y yo creo que en la actualidad hay una ignorancia histórica tremenda, ¿no? Que pues genera esto, genera censura y genera reacciones que no posibilitan el diálogo, sino simplemente una cerrazón. Todo esto que hemos hablado también me lleva a mí a pensar y me gustaría ver cómo ve esta situación Alfonso, porque no me termina de engranar, que es cómo hacer compatible esta visión romántica en las novelas de Hamsun, esta visión campirana incluso, por lo que entiendo, con esta visión del Estado, que parece ser un Estado fuerte, fortalecido, un Estado hasta cierto punto, por como lo plantea, pues agresivo, ¿no? También. ¿Cómo hacemos compatibles estas dos cosas, Alfonso? Bueno, yo creo que el error sería tomar las novelas de Hamsun como un programa político, ¿no? Yo creo que ahí habría una equivocación porque si bien el personaje Hamsun pues está lleno de esos contrastes de los que hemos venido hablando, la verdad es que las obras, pues algunas fueron escritas incluso desde antes de los movimientos nacionalsocialistas o fascistas, ¿no? Entonces, sí hay un desprecio por ciertas cosas que se muestran en los personajes, pero a mí me parece que Hamsun, su objetivo principal es que el lenguaje transmita poesía, ¿no? Y la complejidad de los personajes. Y están estas anécdotas de amarrándose la mano izquierda al lápiz para poder seguir escribiendo, porque su sistema nervioso quedó muy dañado, sobre todo después de las privaciones de los primeros años, de toda la tuberculosis y de todas estas afecciones, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? O sea, separar el personaje de la obra. Y con eso también viene el matiz, ¿no? O sea, es evidente que si hay panfletos, sí hay cosas que se escriben para una causa política, pero es como comparar el manifiesto comunista con los textos filosóficos de Marx, ¿no? Pues no hay manera, porque son dos cosas, son dos públicos distintos, ¿no? Y quisiera añadir a lo que ya un poco bosquejaba Terán, algo que algunos escritores denominan el mito del hombre nuevo, ¿no? O sea, desde la Ilustración
se viene coqueteando con la idea de la superación humana, ¿no? Y ese afán está presente, digamos, en los revolucionarios franceses que buscan crear al ciudadano francés, ¿no? A costa de destruir el pasado medieval, de destruir la superstición, que es la religión en todas sus formas. Y por eso está también esta literatura filosófica, ¿no? De Rousseau y el citoyen, ¿no? El ciudadano. Luego están los socialistas utópicos, está Saint-Simon, y así nos vamos más adelante hasta, por ejemplo, los positivistas, ¿no? Donde Comte, donde sí hay incluso un intento de crear una posible religión de la humanidad. Entonces, con esto hay dos cosas. Por un lado, lo que ya bien apuntaba Terán, esta idea de la civilización que va avanzando a pasos agigantados y va tratando de superarse todo el tiempo, o sea, no hay retroceso. Esta idea teleológica, ¿no? De la marcha hacia el futuro, cueste lo que cueste, incluida ahí, por ejemplo, el sometimiento de seres humanos, la instrumentalización de la naturaleza, de todo lo demás. Entonces, la literatura de Hamsun, puntualizando la pregunta que me haces, Benjamín, hay una denuncia clara de eso, ¿no? O sea, para Hamsun hay avances y retrocesos. Estamos hablando de una idea panteísta, una idea de una naturaleza humana compleja, donde no hay ese camino libre de zarzales, libre de espinas, sino siempre hay avances y retrocesos. Y por otro lado, el desprecio en esta época en particular, con el que se mira al pasado, tiene que ver con esta convicción de que ya se alcanzó la utopía, ¿no? Ya somos demócratas, ya somos veganos, ya somos feministas, ya somos todos los atributos que uno quiera. Y entonces, desde la comodidad de ese lugar, es posible hacer el juicio hacia el pasado, ¿no? Y por eso vemos estos cambios de nombres de las calles, retirar las placas del metro, y claro que ahí se meten en un brete porque hay que explicar cómo es posible que algunos autores tengan comentarios racistas, ¿no? Que se refieran a las personas afroamericanas o de raza negra con la palabra N, ¿no? Como dirían los estadounidenses, explicar por qué unos pasajes sí y otros no, por qué se quita a Hitler. Bueno, evidentemente personajes que son por sentido común, pues no se van a poner estatuas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el caso de Berlín, hubo el debate sobre el nombre de las calles, ¿no? Entonces metían un bote a todos los colonizadores de África y pues ahí había investigadores, ¿no? Que habían hecho aportes y sí había también personajes cercanos a los del Corazón de las Tinieblas, ¿no? A este personaje que encarna el mal, que dice exterminate all the brutes, ¿no? En estas colonias africanas, pero digamos, es una mezcla, ¿no? De buenos, malos, o sea, esa idea maniquea siempre ha sido muy peligrosa, ¿no? Y el otro aspecto, y con esto ya los dejo ya para que pasemos a los apuntes finales, pero es la idea del contexto, ¿no? Yo creo que en esta época vemos una guerra declarada a quitar todo lo que sea contexto lingüístico, escenario histórico, político y cultural, ¿no? Se hace un juicio, las palabras se prohíben así desde una idea de estructura, ¿no? O sea, es un poco la influencia del estructuralismo francés, pero mal entendida, ¿no? Porque el estructuralismo francés, sus orígenes, es una de explicar el lenguaje, ¿no? Las palabras, ¿no? Da el significado y el significante. Pero de ninguna manera es una idea de encontrar palabras prohibidas y palabras que a lo mejor te dan más igualdad o que el lenguaje te crea otra realidad, ¿no? Sí nos comunicamos con la realidad con el lenguaje, pero también hay otros órdenes, ¿no? Y no es lo mismo una abuelita que va en la Selva Negra a pedir una medicina a una farmacia que se llama Moren Apoteque, farmacia del Moro, y dice el nombre Moro, pero sin afán de ofender, sino como una referencia geográfica, a una persona en una plantación de algodón en Estados Unidos donde se utiliza claramente la palabra para ofender, ¿no? Entonces, eso yo sí quisiera también rescatarlo, ¿no? O sea, que es algo de esta época que se ha eliminado, ¿no? El contexto. Y Hamsun siempre en sus novelas trata de darles mucho contexto a los personajes, ¿no? De que ellos no son arquetipos de buenos ni malos, sino son personajes que engañan a sus esposas, que matan, que sacrifican a sus hijos, ¿no? Y por eso decía él, uno de sus grandes enemigos, bueno, él considera su enemigo que era Henrik Ibsen, dramaturgo noruego, decía en una conferencia todavía con los bríos de la juventud, Hamsun decía, toda la fortaleza y seguridad de sus personajes me caben en este puño de la mano. Wow. Justamente la pregunta que hice quería que generara esa jiribilla, ¿no? Entre poner, por un lado, disociar
al autor de su obra, ¿no? Una postura justamente bastante moderna, ¿no? Posmoderna, que es lo que hemos estado tratando de aclarar, de poner ahí con toda su claridad para que pues entonces empecemos realmente a apreciar las obras, ¿no? Un poco el objetivo divulgativo de Mínimo Necesario es ese. Quiero que cerremos el programa, Terán. ¿Qué apuntes finales dirías sobre todo esto que hemos hablado? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cuáles serían las siguientes líneas de investigación para quien esté interesado, etcétera? Pues yo creo que me iría contento en lo personal. Sí, pues de entrada algunos nos escucharon, ¿no? Porque es difícil ¿no? Convocar a gente que quiera escuchar hablar sobre un escritor noruego que se declaró loco al final de su vida y que además era nazi, ¿no? De entrada eso ya es ganancia, si tenemos ahí a gente que escuchó esto. Y lo otro creo que queda muy, muy claro con la vida y con la obra de Knut Hamsun es otra vez cómo obtenemos o sacamos lecciones tanto de su obra artística como de su vida para traerlos a nuestra situación concreta y así entender muchos problemas que vemos en la actualidad, ¿no? Eso creo yo es sacarle jugo a la historia de manera madura, ¿no? Incluso con criterios morales, etcétera, pero no desde el punto de vista de la superioridad moral y de una cerrazón y de censurar. Entonces creo que esas son las dos lecciones más importantes que yo extraigo de esto. ¿Algo más que quisieras comentar, Alfonso? Claro que sí, Benjamín. Pues yo, un poco haciéndole un tributo a Hamsun, que creo que quizá yo no le caería bien por la formación académica, pero sí quisiera despedirme con dos citas, ¿no? La primera que quiero leerles es de su libro La bendición de la tierra, de 1917, y es el inicio. ¿Quién trazó el larguísimo sendero que recorre las ciénagas y los bosques? El hombre, el ser humano, el primero que llegó a estas tierras. Antes de él no existían caminos. Los animales de los páramos y las marismas pasaron después sobre estas tenues huellas, ahondándolas, y más adelante algún que otro lapón que se desplazaba de montaña en montaña vigilando sus renos siguió el rastro. Así se formó la senda a través de esta extensa tierra sin dueño, la tierra de nadie. El hombre se encamina hacia el norte, lleva un saco, el primer saco que contiene provisiones y unas cuantas herramientas. El hombre es fuerte y rudo, con una barba rojiza, como de hierro, y pequeñas cicatrices en el rostro y en las manos. Sufrió esas heridas trabajando, tal vez en la guerra. Quizás acababa de salir del presidio y quiere ocultarse. ¿Acaso se trata de un filósofo en busca de paz? De cualquier modo, aquí está, un ser humano en medio de la inmensa soledad. Y ahora, a manera de cierre, uno de las memorias de Hamsun, después de haber salido de la clínica donde lo mandaron, tras haberlo declarado traidor a la patria. No hay que olvidarlo, es un traidor a la patria noruega. Hamsun creía que el fiscal que lo había entregado a este psiquiatra que era el profesor Langfeld, había entregado un poeta divino a un psiquiatra. Y Hamsun escribe: alguien tendría que haberle contado que para mí la psicología no era un universo completamente desconocido, que yo a través de una larga vida de escritor he creado cientos de personajes, los he creado en cuerpo y alma, les he dado vida como si de seres vivos se trataran. He creado su mente y sus matices, sus sueños y sus actos. Usted nunca me pidió a mí esa información, me entregó, digamos, a una anónima institución y a un profesor sin información sobre mi persona. Cierto que llegó armado con sus libros escolares y obras eruditas que había memorizado, y por supuesto, sobre los que se ha examinado. Pero existe algo más que todo eso. Si el fiscal general era un ignorante en la materia, el profesor debería haberme rechazado inmediatamente. Debería haber tenido la vergüenza de presentarse aquí con su conocimiento profesional sobre el tema. El asunto estaba totalmente fuera de su alcance. Wow. Y eso lo dice un loco, ¿no? Comillas. Wow, no, increíble las dos últimas citas. Pues con eso los dejamos en esta emisión de Mínimo Necesario. Sé que quizá en algunos momentos parece que fue demasiado, sobre todo aquí
Alfonso nos dio bastantes flores, por decirlo de alguna manera, con variantes internacionales, históricas, literarias, etcétera. Lo bueno del podcast es que pues, siempre puedes poner pausa y volverlo a escuchar y es mucho más sencillo de saberlo. Yo me despido nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Primero me despido de ti, Luis Alfonso. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, Terán, por todo. Encantado de charlar con ustedes. Y Terán, muchísimas gracias otra vez por armarte esta plática. Pues sí, aquí andamos, ¿no? Intentando llevarle un poco de cultura a la gente. Un placer, Alfonso, como siempre. Benjamín, y que les vaya bien. Sigan leyendo, ¿no? Aprovechen el confinamiento. Pues ¿qué nos queda de otra? Yo, por ejemplo, me encanta jugar fútbol y pues no he podido hacerlo, llevo como 2 meses y medio, pero pues ¿qué podemos hacer? Recurrir a la literatura, ¿no? Perfecto. Muy bien. Hasta luego. Bye. Nos vemos.